Ok, buen día con todos. Qué gusto tenerlos acá. Mi nombre es Fernando Rojas. Los voy a estar acompañando hoy como host en este webinar, donde vamos a hablar de tendencias de Data Analytics aplicados a la logística. Muchas gracias a todos los presentes. Recordar que este evento lo realizamos gracias al clúster logístico, a Soloc, y a todos los aliados, en este caso, que nos colaboran para poder realizar estas actividades. El día de hoy nos acompaña Alejandro Bando, quien es experto en tema de ciencia de datos, con amplia experiencia en el tema, y nos va a tratar de esto. Antes de esto, quiero dar un pequeño corte publicitario, recordarles a todos que estamos cursando en este momento la encuesta nacional logística. La encuesta nacional logística es un proyecto que busca captar datos del sector logístico para definir una línea base. Hay tres tipos de empresas que estamos buscando que participen: empresas usuarias de servicios logísticos o también llamadas generadoras de carga. Si usted es empresa productora, comercializadora, pues nos es interés de que participe. Empresas PSL o prestadoras de servicios logísticos, operadores de almacenamiento, transporte o algún otro rubro para la logística. Y empresas de apoyo. Aquí entran empresas de consultoría, capacitación, investigación o de venta de tecnología para el sector logístico. Entonces, si usted pertenece a alguna de estas empresas, les agradecemos la participación de la misma. Eh, Hay cuatro módulos en los que se va a trabajar. Es un acceso online. Durante la charla, pues durante el webinar de hoy, les compartiremos el link para que puedan participar en caso de que no lo han hecho, en caso de que no lo hayan hecho. Si ya la han hecho, excelente, muchísimas gracias. Si tal vez la iniciaron y no la terminaron, les agradecemos que la podamos culminar. La fecha límite es hasta este 31 de octubre. ¿Qué beneficios de quienes participen? Pues número uno, pues las personas y empresas que participen recibirán un certificado, obviamente, pues de agradecimiento y de reconocimiento a la participación en esta primera encuesta nacional. Recalco que estas encuestas se vienen realizando en algunos países de América Latina. Colombia, por ejemplo, vaya por su tercera edición, lo hace cada 2 años, y la idea es que aquí en Ecuador también lo repitamos en el mismo sentido. Lo otro es de que ustedes están participando en estos webinars, no tienen ningún costo la participación. Sin embargo, hay material, obviamente, que los speakers van a poder compartir, en este caso, a las personas que participen dentro de la encuesta. Finalmente, los resultados de la encuesta se presentarán en un evento híbrido entre presencial y virtual. Pues obviamente pues serán invitados a participar de lo mismo para tener entendimiento de cuál es la situación de la logística aquí en el país, y pues ir emprendiendo proyectos de mejora de la competitividad. Eso es un poco el punto acá. Por tanto, están cordialmente invitados a participar. Insisto, ya les voy a compartir en breve el link para que quienes no hayan participado participen, quienes la hayan dejado tal vez incompleta la culminen, y quienes ya lo hicieron, pues muchas gracias por su aporte. Dicho esto, pues vamos a dar paso a nuestro webinar. En este caso tengo la oportunidad de recibir a Alejandro. Alejandro Bando es, en este caso, gerente de proyectos en SADIS Digital Supply Chain Consulting. Es una compañía de consultoría en temas de cadena de suministro. Adicionalmente, tiene algunos años trabajando como instructor. Es máster en ciencia de datos, por tanto, pues nos viene a traer este tema. Hoy estamos en una realidad donde tenemos muchísima información. La mayoría de las cosas que hacemos generan una huella digital, y ese dato obviamente pues se debe convertir en información y en toma de decisiones. Alejandro justamente nos va a contar un poco cómo aplicar todo esto en la logística. Probablemente hay muchas aplicaciones, pero sobre todo en tema de logística, cómo le podemos sacar provecho. Si tal vez ya lo hacemos, cómo podemos acelerarlo, y si no lo hacemos, pues también qué necesitamos para iniciar en nuestras organizaciones. Creo que hoy es un deber ser de las organizaciones que apliquemos Data Analytics, que apliquemos herramientas. Entonces, Alejandro nos va a contar un poco esto. Alejandro, bienvenido. Buenos días. No, pues Fernando, muchísimas gracias a ti por esta introducción. La verdad, muy contento de estar acá con ustedes el día de hoy. También, desde luego, dando la bienvenida, saludando a todos los participantes que nos acompañan acá y desde luego, ¿no? Siguiendo esta línea de lo que nos mencionabas, ¿no? La importancia de la generación, ¿sí?, de información, de la generación de datos. Este hito tan importante como lo es la encuesta nacional logística va a marcar definitivamente un antes y un después, mientras pues más sean las organizaciones que nos puedan ayudar
con su participación, ¿no? Con su entrega de datos. Realmente Ecuador como tal es un país que todavía se encuentra en esa vía de desarrollos hacia la cultura de datos. Tú bien citaste el ejemplo de Colombia, que nos lleva ahí la delantera, y así algunos otros países, ¿no? Bueno, ya es tiempo de no quedarnos atrás en esto, así que vamos, la invitación a todos los participantes a llenar la encuesta, a generar datos y a explotar luego esos datos en información. Y como lo dijo Fernando, y me anticipo un poco, ¿no? Información con un know-how, ventaja competitiva. Si me permites, Fernando, quisiera empezar por compartir pantalla y vamos a hacer las confirmaciones o los checkpoints de rigor. Esto lo voy a hacer en este momento. Eh, por favor, Fernando y participantes, no sé si me escuchan con claridad, me ven y pueden visualizar mi pantalla. Se escucha muy bien y se ve tu pantalla. Adelante, el Perfecto. fútbol tuyo. Gracias, gracias Fernando y gracias a todos. Bien, equipo, ya Fernando nos comentó un poco del tema, ¿no? Básicamente tendencias de analytics, de data analytics aplicado a la logística. Y aquí vamos a tener que empezar básicamente por ciertos fundamentos y a racionalizar, ¿sí? O a recordar algunos conocimientos que seguramente ya todos tenemos, ¿sí? Pero son ideas que deben al final del día hacer una cohesión y una integración para poder entender correctamente en el momento en el que estamos atravesando al estar expuestos a una gran cantidad de datos y en el sector logístico donde nos desempeñamos prácticamente todos quienes estamos acá. Fernando ya me presentó, así que la verdad esta parte la voy a pasar un poquito más rápido, ¿sí? Simplemente pues en mis redes sociales, bueno, en mis redes profesionales como LinkedIn, gustoso de atender pues cualquier duda o inquietud respecto a la plática que vamos a tener el día de hoy. Principalmente nos vamos a enfocar en tres temas. La perspectiva general de las cadenas de suministro y la logística en la actualidad. Hablaremos un poco de la era del Big Data y a dónde nos ha llevado la exposición, ¿sí? Y la convivencia con la Big Data en cuanto a la analítica de datos. Y vamos a conocer algunos ejemplos de éxito en la industria, ¿no? En la industria a nivel global, pues cómo se evidencia que realmente el uso correcto de los datos y las tecnologías adecuadas con un buen conocimiento de modelo de negocio nos pueden llevar definitivamente a estar a la vanguardia. Todos nosotros sabemos que existen principalmente dos modelos de cadenas de suministro, un modelo de flujo horizontal y un modelo de flujo vertical. Rápidamente, ¿en qué se diferencian generalmente estos dos modelos? Sabemos que en un modelo de flujo horizontal, principalmente tenemos pues, una secuencia de entidades que son generalmente independientes. Nosotros, en cada una de nuestras industrias, podemos encontrarnos en el centro de la cadena o en cualquiera de estos eslabones. Y hacia el segmento anterior a nuestra posición, vamos a encontrar nuestro sourcing como tal, ¿no? Nuestro sourcing y a la vez el sourcing del sourcing. Y luego, hacia el segmento posterior, vamos a tener básicamente la razón de ser de nuestra operación, nuestros clientes y consumidores. Esto podemos decir que también sucede en un modelo de flujo vertical, con la diferencia de que generalmente en un flujo vertical estamos refiriéndonos a un holding empresarial, ¿sí? Que realmente abarca en un conglomerado a las diferentes empresas o entidades que tienen sus core business desde la obtención de las materias primas como tal, fuentes realmente primarias, hasta la ingeniería del manufacturing y la gestión logística, distribución y la gestión de comercialización. Pero eso ya lo sabemos como tal. Algo relevante y muy importante para poder introducir la idea de la analítica de datos y por qué aparece en la logística y en las cadenas de suministros es que independientemente del tipo de flujo de cadena, existen tres flujos principales. Los bienes y servicios que se pueden mover de una manera regular desde un origen, ¿sí? Hasta un punto de consumo o en un flujo inverso también, ¿sí? A través de un recovery, de un reciclaje, a través de una disposición final. Tenemos los flujos de pago, ¿sí? O flujos de dinero que se mueven a través de las cadenas de suministro en contraprestación de estos materiales o servicios que damos en la cadena.
Pero hay un tercer flujo que hoy en día ha tomado gran relevancia y es el flujo de datos, estimados participantes. En cada uno de los eslabones de la cadena, independientemente del modelo que tenga esta cadena, se generan datos. Fernando lo dijo muy bien, la huella digital. ¿Sí? Tenemos diferentes maneras de generar estos datos. Nos vamos a conversar un poco más adelante también de los tipos de datos, pero todo lo que hacemos, ¿sí? En nuestros sistemas transaccionales, en las redes sociales de la compañía, en los portales de compra o de servicios de nuestros proveedores o de nuestros clientes, ¿sí? Se registra mucha información, se registran muchos datos, es la palabra correcta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer, ¿sí? Hoy en día ante esta gran exposición de datos? ¿Cómo los podemos aprovechar? Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Yo los invito a tener presente que dentro de una cadena logística, de una cadena de suministro, de manera implícita existen los flujos logísticos como tal, y que van en ambos sentidos de la cadena. Y estos flujos y procesos logísticos son generadores de datos. De hecho, cierro con esta reflexión, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a entender a las cadenas de suministro como entidades independientes unidas a través de una relación comercial, pero podemos ver a las cadenas de suministro con un enfoque más complejo y profundo como la unión de procesos interconectados e interdependientes. Interconectados e interdependientes. Haciendo un zoom, básicamente a la definición anterior, podemos identificar que en cada uno de los eslabones de una cadena de suministro, a través de sus diferentes procesos logísticos, existen macroprocesos, como el abastecimiento, el manufacturing, deliveries y el recovery, los flujos inversos. Pero todos estos flujos, como tal, dentro de cada una de las entidades de las cadenas de suministro, se rigen a un proceso de nivel superior, y es un proceso de planeación. Y esto sucede en cada uno de los eslabones de las cadenas de suministro y afectan a los procesos logísticos. Nuevamente, a través de estas cadenas, los flujos de bienes y servicios, dinero y sobre todo datos se encuentran presentes. La planeación se rige en datos. Seguramente ustedes han escuchado desde hace algunos pocos años hacia acá, Data Driven Enterprise, empresas que se guían por datos, empresas donde sí, siempre va a ser importante el factor empírico, el conocimiento experto de quienes están al frente del negocio, ¿no? De quienes conocen el mercado y la realidad de los clientes. Pero esta transformación a la cultura de datos nos lleva a no solamente regirnos en el empirismo, sino más bien poder avalar, ¿sí? Poder contrastar o inclusive en algunos casos poder corregir una percepción empírica de manera objetiva, basados en datos. Vamos a ver en un momento más cómo las cadenas de suministro y los procesos logísticos se potencian de manera exponencial cuando dentro de cada una de estas cadenas existe lo que se conoce como la colaboración. La colaboración, la sincronización. Yo, como entidad, me debo a mis clientes deben estar bien para yo poder estar bien, y también tengo una importante relación con mis fuentes de suministro. Yo no puedo estar bien como entidad si mis fuentes de suministro no están bien. Y para eso, un factor de alineación y de sincronización muy importante es la colaboración. La colaboración que se basa en maximizar la eficiencia y la eficacia, en generar competitividad en cadenas de suministro. Lo que voy a decir a continuación ya tiene aproximadamente más de 7 años, pero es una definición que sigue siendo sumamente válida. En la actualidad, y desde hace varios años ya, probablemente una década aproximadamente, en los mercados ya no compiten empresas contra empresas, compiten cadenas de suministro contra cadenas de suministro. Y bueno, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, por lo tanto la colaboración es fundamental. Y esta colaboración a través de la planeación y una planeación basada en una cultura de datos. En las diferentes cadenas de suministro podemos tener entidades
que se encuentran en principalmente 5 stages o 5 estaciones de maduración. Desde una estación disfuncional, donde la empresa puede ser una empresa emergente, una empresa que apenas esté viendo la luz, esté desarrollando, hasta una empresa que haya podido tener un cierto nivel de maduración y que su enfoque de negocio ya no es tanto una mera reacción, sino más bien ya comenzar a tener, a darle la importancia a la eficiencia de sus procesos y a la calidad de sus servicios. Una empresa integrada o un nivel de maduración en integración para una empresa es una empresa que ya funciona como una mini cadena de suministro, donde cada una de las áreas claves del negocio funcionan en sincronía, ¿sí? Donde tenemos una buena comunicación y una buena interacción entre compras, finanzas, producción, logística, donde la empresa ya se alinea a un solo conjunto de objetivos. Una estación de extensión en maduración y de orquestación en su nivel de madurez hacen referencia a los niveles más avanzados de madurez para las entidades y las cadenas de suministro. Es que en estos enfoques, en el enfoque 4 y en el enfoque 5, se hace presente o se hacen presente los modelos colaborativos. Modelos que inclusive ya tienen décadas funcionando, como los modelos de VMI, Vendor Managing Inventory, y las metodologías más extendidas como el CPFR, ¿no? Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Pero estas metodologías colaborativas, si bien es cierto, se fundamentan en una importancia estratégica entre las cadenas, no es menos cierto que requieren un importante esfuerzo y compromiso en dirigir a la organización hacia una cultura basada en datos y con soporte tecnológico. Y lo hacemos aquí. Cada una de estas organizaciones genera datos y cada una de estos niveles de madurez con sus datos pueden ser analizados y pueden ser explotados. Pero si lo cuestionamos de una manera muy directa, ¿en cuál de estos 5 niveles es donde realmente se pueden explotar los datos hasta el nivel de generar realmente un factor diferenciador, una ventaja competitiva? Definitivamente eso va a suceder en los niveles de madurez 4 y 5. 4 y 5. Algo relevante de mencionar de un nivel 5 de maduración en una entidad dentro de una cadena de suministro y sus procesos logísticos es que aparece el término transformación digital. Y quiero hacer una pequeña mención a esto, la transformación digital. La transformación digital, estimados participantes, no consiste simplemente en dejar de trabajar en papel y comenzar a trabajar en un sistema o en un aplicativo. Aunque tal vez esta definición ya la conozcan y sea tal vez como estas definiciones que son un poco holísticas y hasta cierto punto románticas como tal, es bastante cierta. Realmente el enfoque al cliente dando prioridad a lo digital, transversalmente en la organización y haciendo un balance de los 3 componentes claves de una entidad: las personas, el soporte tecnológico y la ingeniería de procesos. Con este balance, buscamos realmente poder implementar el concepto y realmente la cultura de transformación digital. Y ahora sí, equipo. Bueno, hablemos de esto del Big Data, definición que ya casi va a tener 20 años desde que se comenzó a hablar de este tema, ¿no? En los países de primer mundo. Unas pequeñas reflexiones para introducir un poco esta idea. Pensemos en que aproximadamente, y estas son estadísticas hasta el año anterior, hasta el 2022, cada día se generan aproximadamente 500 millones de tweets y 294 billones de emails. También 95 millones de fotografías y videos compartidos a través de redes sociales. 3.5 billones
de búsquedas en Google. Piensen en todo este volumen y nuevamente, ¿no? La huella digital que van dejando cada uno de estos movimientos en la interacción hombre-tecnología, o ser humano-tecnología. Esto definitivamente nos lleva a esta realidad, estar expuestos a un enorme volumen de datos. Pero la reflexión aquí, o lo importante de cuestionarnos es, ok, puedo tener acceso a un enorme volumen de datos, pero ¿significa eso que tengo la capacidad para poder manipularlos, transformarlos, analizarlos y realmente explotarlos hasta el punto de que me lleven a un soporte adecuado para la toma de decisiones? Y la realidad es que esto no siempre es así. ¿Qué es exactamente el Big Data? Bueno, quiero dejarlo un poco aquí para la revisión de todos, ¿no? El Big Data hace referencia a los volúmenes de datos dinámicos, grandes y variados que generan personas, herramientas y maquinarias. Requieren del soporte de nuevas tecnologías. Equipo, cuando hablamos de Big Data, cuando yo me metí un poco más a este mundo, hice una pregunta a una persona experta en este campo y le decía, ¿cómo puedo identificar si estoy o no trabajando con Big Data? Y esta persona experta fue muy pragmática en su respuesta y nunca lo voy a olvidar. Si los datos con los que estás trabajando los puedes manejar en tu laptop personal, eso no es Big Data, tal cual. Y la verdad que fue bastante directo. Pensé que a lo mejor al principio había sido un tipo de broma, la respuesta que me daba este experto, pero al final del día, cuando indagamos ya de manera más formal en el tema, al Big Data lo acompañan nuevas tecnologías. Puntualmente son tecnologías de computación distribuidas, ¿sí? Son tecnologías que te ayudan a que puedas poner a trabajar varios recursos computacionales a la vez, de manera simultánea, sobre un conjunto de datos, ¿sí? Es básicamente poder dividir cargas de trabajo. Y aunque es un concepto muy sencillo, es un concepto que no se venía utilizando generalmente hasta antes del año, de la década, bueno, hasta antes del cambio de siglo como tal. Entonces, al final del día, equipo, estas nuevas tecnologías que dan soporte a la Big Data básicamente tienen el propósito de poder acceder a esos datos, recolectarlos, almacenarlos y ejecutar procesos analíticos. Como hablamos de volúmenes inmensurables de datos, las tecnologías de cómputo regulares no lo pueden procesar. Estas nuevas tecnologías nos llevan básicamente al objetivo de descubrir insights. Y esta palabra es súper importante aquí. Los insights, la información de interés. Puedo tener acceso a trillones de registros de datos, pero al final del día, ¿qué información relevante obtengo de esos datos? ¿Qué llego a aprender de mis clientes? ¿Cuál es la información que me transmite del comportamiento de mis productos, de la calidad o la eficiencia de mis operaciones, de los niveles de resiliencia de mi cadena de suministro? ¿Cuáles son los insights que realmente puedo llegar a obtener al explotar el Big Data de la manera correcta? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De los resultados de una analítica de Big Data, ¿no? Comportamiento de clientes, riesgos de inversión, posibilidades de optimización de procesos, siempre con el enfoque, ¿no? Maximizo rentabilidad, disminución de costos. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a los gigantes que fueron, pues, básicamente los pioneros en dar el soporte a Big Data a las organizaciones. Es importante, y seguramente ustedes lo han vivido a lo largo de esta última, bueno, de esta última década y un poquito más, el cambio que ha pasado de las organizaciones de pasar todos sus datos a la nube, a servicios en nube. ¿Sí? Hace un poco más de 10 años, generalmente muchas empresas todavía tenían sus data centers, ¿no? Dentro de las organizaciones. Bueno, pues realmente la evolución y la exposición y el riesgo en el manejo de estos grandes volúmenes de datos ha hecho que migremos, prácticamente todos, a las tecnologías en nube. No son todas, pero son parte de los principales. Ahora,
Quisiera ahondar un poquito más en esta definición del Big Data, simplemente para terminar de pronto de aclarar un poco más la idea, ¿no? Big Data originalmente nació con 3 Bs y luego la refinaron a las 5 Bs del Big Data. Volumen, referencia a la cantidad de datos. Variedad, y aquí es donde voy a tocar un punto que mencioné al inicio, ¿no? Diversidad de formatos. Principalmente porque en Big Data puedes trabajar con datos estructurados y no estructurados. Sin entrar a temas muy técnicos, un dato estructurado puede ser básicamente el reporte de inventario o el reporte de guías a clientes que han sido entregadas a conformidad y lo puedo descargar de mi sistema, ¿no? De mi ERP o de mi CRM. Es básicamente un dato que está estructurado a nivel de filas y columnas, como una tabla de Excel. Datos que son bastante sencillos de manejar y de explotar, pero también tengo datos que son no estructurados, ¿sí? Como por ejemplo, videovigilancia. Videovigilancia, como por ejemplo audios, controles de sonido, como por ejemplo eh, archivos PDF, fotografías, son tipos de datos no estructurados. Seguramente ustedes ya han visto estas aplicaciones, y pues con una foto puedo tomar todo el inventario, identificar el tipo de producto en un anaquel, identificar qué cantidad y de qué producto. Eso es un tipo de dato no estructurado y es una aplicación, ¿sí?, de analítica basada en Big Data para el procesamiento de aplicativos, para el desarrollo de aplicativos. La velocidad, básicamente la rapidez con la que crecen los datos. Al inicio decíamos, ¿no? Trillones de registros en un día. ¿Y qué pasará al cabo de 60 días? Al cabo de 720 días. ¿Qué pasará al cabo de 5 años? Imagínense la curva exponencial de crecimiento. La veracidad, el nivel de precisión de los datos, la confiabilidad de esos datos, la integridad que puedan tener esos datos, la seguridad con la que pueden ser recolectados, almacenados y procesados. Pero al final del día, todo esto dejaría de tener sentido si no llegamos realmente a determinar el valor que podemos obtener de esos datos. Nuevamente, estoy expuesto a trillones de registros de datos. ¿Y qué puedo obtener de ellos? De beneficio para mejorar mi servicio al cliente, para eficientar mis operaciones. ¿Qué puedo obtener de ellos? ¿Para quién es importante eso? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Facturación a clientes, tipos de formatos de archivos, la velocidad del crecimiento de los datos generalmente se da en una relación de usuarios interactuando por unidad de tiempo en cada una de sus actividades, la calidad de datos y el valor es básicamente responder preguntas que pueden ser un poco rudas, tal vez si se las dice así de simple, pero así son, ¿no? Bueno, ¿y a quién le interesa el resultado que estoy obteniendo del procesamiento de Big Data? ¿Para quién es de interés? ¿Cuáles son mis stakeholders que van a quedar realmente con un valor de este procesamiento? ¿Qué beneficio podemos obtener de los datos? Importante equipo, cantidad no es lo mismo o no necesariamente implica calidad. Garbage in, garbage out. Si no tenemos cuidado en cuáles son esas fuentes de datos y cómo las procesamos realmente de la manera correcta, podemos estar generando resultados que conduzcan a una errada toma de decisiones. Recuerden, garbage in, garbage out. Algunos usos en el Big Data, ¿no? Para la parte de logística, ya entrando un poco más a cosas más puntuales, ¿no? La optimización de rutas, la geolocalización, el kilometraje, controles en caminos, ¿sí? Estado climático inclusive, ¿no? Eh, restricciones, ventanas horarias de acceso. Todo este conjunto de datos que puede ser combinado y procesado para determinar optimizaciones. La gestión de almacenes en todas las operaciones. ¿Cuántos operarios? ¿Cuál debería ser la eficiencia por picking? ¿Cuáles son básicamente la productividad de los centros de distribución, de los almacenes? El tracking end-to-end en comercio internacional. Y aquí entran mucho, por ejemplo, la situación de los Supply Chain Event Management, ¿sí? Sistemas que nos ayuden básicamente al rastreo de punta a punta y a tener conocimiento en tiempo real de cualquier afectación que puedan tener nuestros materiales desde las fuentes de suministro hacia nosotros o hacia nuestros clientes.
La gestión de inventario para las empresas de manufacturing y comercialización. Como activo, dependiendo del modelo de negocio, los inventarios son básicamente muy relevantes en la organización y poder tener un adecuado nivel de inventario que balancee un correcto nivel de servicio a clientes, pues es fundamental. Y les dejo algunas empresas que han puesto esto en práctica y bueno, han podido destacar aún más a pesar de ser los gigantes que han sido desde hace varios años. Starbucks, con toda una analítica de Big Data, donde ustedes pueden ver en varios países que a lo largo de tal vez 2 manzanas hay 3 locales de Starbucks y todos están llenos. Y la pregunta es, ¿cómo se pudo definir que realmente debían abrir ese número de Starbucks en esa poca cantidad de metros cuadrados o de superficie? ¿Fue inspiración tal vez del responsable de esta gestión? ¿Sí? Fue a lo mejor, pasó por esa calle y dijo, siento que aquí va a ser exitoso colocar 3 Starbucks para atender un número de clientes. La verdad es que no, no va tanto así, ¿no? Hay realmente una analítica de datos, ¿no? Densidad poblacional, el tipo de sector, poder adquisitivo, análisis etarios. Hay muchas situaciones que se analizan basadas en datos y que dan un soporte a la toma de decisiones. Netflix, Amazon, empresas importantes en las que no es coincidencia que tal vez ustedes un día se interesen en, bueno, o encuentren dentro de sus sesiones recomendaciones que a lo mejor hace algún tiempo atrás pensábamos que eran una coincidencia. Wow, coincidencialmente Netflix me está recomendando un tipo de película que es de mi agrado, o una película que me encanta y no la veo hace tiempo, o Amazon me está recomendando justamente los productos que estoy necesitando. Bueno, no son coincidencias, equipo. Aquí hay un proceso de Big Data y de analíticas que te llevan a generar lo que se conoce formalmente como los sistemas de recomendaciones. DHL globalmente, pues toda la cantidad de data que tienen para el traqueo de todas sus operaciones, impresionante, ¿no? Desde básicamente warehousing and delivery como tal. Del punto anterior, equipo, sin entrar en polémicas, en algunos casos se ha cuestionado aquí, en este punto, un tema de ética en cuanto a datos, porque en algunos casos seguramente ustedes han escuchado que a lo mejor entré a la página de Amazon o me llegó a mi correo una recomendación de un producto que yo quiero, pero nunca lo busqué. Pero en algunos momentos platiqué del tema, platiqué con algunas personas y a lo mejor tenía un dispositivo donde se dicen que a veces, bueno, lo seguro es que, o es muy probable que estos dispositivos estén captando información, palabras, conversaciones, palabras claves, y luego a través de una analítica de datos no estructurados en Big Data, pues te hacen llegar la información que necesitas. Bueno, ahí se entra a abordar en un tema delicado, que es el tema de la ética en el uso de los datos. Solo quería mencionarlo, ¿no? Y finalmente, hablemos un poco de la analítica de datos. La analítica de datos, ¿sí? O el data analytics, básicamente es un proceso que consiste en la obtención de los datos, la limpieza y la transformación de los mismos para poder efectivamente analizarlos, obtener insights, generar recomendaciones y con estas recomendaciones brindar soporte a la toma de decisiones. En Data Analytics, en Data Analytics y en un campo un poco más profundo que es conocido como el campo de la ciencia de datos, aparece mucho este tema del 80-20. Y eso es algo que ustedes deben de tener si tal vez aún no están inmersos en el mundo de los datos y buscan ir hacia allá. Realmente el 80-20 se da en que el 80% del tiempo, una vez que tienes tus datos, bueno, o el 80% del trabajo en analítica de datos y en ciencia de datos, se concentra en desde la obtención de datos hasta la limpieza y la transformación de dichos datos, hasta el punto de dejarlos en la estructura en la que tú los necesitas. Eso es lo que más lleva tiempo, el 80% del tiempo de trabajo en analítica de datos. Y el 20% consiste en aplicar técnicas
con 4 enfoques que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de las variables de interés que nos pueden importar y de los enfoques que logramos con analítica de datos, pero quiero llegar a este tipo. El 20% del tiempo en el trabajo de analítica de datos consiste meramente en realizar, en aplicar técnicas de analítica. Y son 4: la analítica descriptiva, la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva, principalmente. Por ahí hay algunas publicaciones que ponen una analítica cognitiva. No voy a entrar en la discusión, ¿sí? Es un enfoque interesante que también se podría revisar, pero personalmente me inclino por estos 4 pilares de analítica. Y básicamente lo podemos enfocar en una secuencia lógica de preguntas. La analítica descriptiva me ayuda a responder la pregunta: ¿qué sucedió? La analítica diagnóstica me ayuda a entender por qué sucedió. La analítica predictiva me ayuda a estimar lo que podría suceder, y la analítica prescriptiva busca acercarme a ese resultado que deseo obtener. Nuevamente, en alguna conversación con un experto o escuchando a un experto en este campo, ¿sí? Nos decía, es algo tan sencillo, ¿sí? Pensar sobre todo en la analítica prescriptiva, que es la más relevante, de hecho, ¿sí? En el sentido de, pues, la ventaja competitiva que puede generar el negocio, porque se centra en obtener un rumbo óptimo de acción. Y nos decía, básicamente, pues la analítica predictiva es como cuando vas al médico, ¿no? ¿Sí? Comentas lo que te sucede, ¿sí? Haz toda una situación, el médico finalmente hace una hipótesis de por qué te sucedió, te comenta lo que pudiese suceder, ¿sí? Y luego te da una prescripción. Pues, y esa prescripción, ¿para qué te ayuda, no? ¿O a qué se orienta? No a que empeores tu salud, sino a que te cures. Bueno, básicamente en la analítica de datos funciona muy similar. Tenemos datos, muchos datos. Entendamos, por ejemplo, qué resultados obtuvimos, ¿sí? En rotación de inventario, en ingreso del negocio, en niveles de rentabilidad, en costos. Entendamos luego por qué se dieron esos resultados. Anticipemos cuál pudiese ser un posible escenario y luego orientemos los esfuerzos a llegar al escenario que sea favorable o de interés para nuestro negocio. Y es así como rápidamente podemos hacer un zoom, donde podemos pensar que las analíticas o los tipos de analíticas de datos nos llevan básicamente en una escala bidimensional en la cual, a mayor nivel de complejidad de la analítica, mayor es el potencial del valor empresarial que pudiésemos generar. La analítica descriptiva es muy importante, pero es la más básica y la que seguramente todos hemos hecho en algún momento, y prácticamente todas las organizaciones lo hacen, ¿no? Porque obtuvimos a lo mejor un determinado nivel de rotación de inventarios, ¿sí? O cuál fue, mejor dicho, el nivel de rotación de inventarios. ¿Cuál es la magnitud de la variación o desviación en ventas? ¿Sí? Puntos singulares en la demanda de nuestros productos, de nuestros puntos de venta. La analítica diagnóstica nuevamente nos lleva a entender, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a que nuestros clientes se comporten de alguna determinada manera, ¿no? ¿Qué pudo ocasionar a lo mejor que haya un incremento en la familia, en la venta de la familia de productos de, por ejemplo, papel de baño y toallas desechables? Por ejemplo, el fenómeno pandemia. Causa-efecto. Principalmente la analítica diagnóstica se enfoca en causa-efecto. Relación costo-volumen-utilidad. Impactos de planteamientos de estrategias comerciales. ¿Qué sucede si durante un determinado periodo de tiempo ofrecemos a lo mejor un descuento del 30% en determinados productos? ¿Qué sucede con la venta a lo mejor de bebidas alcohólicas y a lo mejor de snacks durante la Copa Mundial, durante el tiempo en el que está transcurriendo la Copa Mundial o el Super Bowl en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables que afectan, ¿sí? Variables que pueden ser externas o internas, que pueden afectar a variables de interés para el negocio, ¿no?
como el inventario, como el número de clientes, la captación de clientes, el crecimiento del negocio, qué variables nos pueden estar afectando, ¿no? Y entender por qué. La analítica predictiva seguramente ya todos la vieron venir, ¿no? Hacia la anticipación de la demanda principalmente. Y con esa anticipación de demanda, poder anticipar las necesidades de capacidades, tanto operativas como financieras, ¿sí? La manufactura, el personal, el recurso en capacidad de pago para compras o capacidad crediticia de endeudamiento para compras o para crecimiento del negocio. Y la analítica prescriptiva, bueno, esa es de hecho la mayor ventaja competitiva porque nos ayuda a determinar, por ejemplo, ok, ¿cuáles son los productos que debo mantener en mi portafolio? ¿Y en qué cantidad? ¿Y para qué clientes? ¿Y en qué zonas colocarlos? ¿Y cuál es la manera más efectiva de almacenarlos? ¿Y cuál es la manera más rentable de distribuirlos? ¿Cómo puedo optimizar mis procesos dentro de la cadena de suministro? ¿Cómo puedo mantener, recapturar a clientes actuales y obtener a nuevos clientes? ¿Cómo puedo lograr crecer al ritmo que crece el mercado o crecer aún más que el nivel promedio del crecimiento del mercado? ¿Cuáles son las inversiones óptimas que puedo hacer en mi negocio balanceando el riesgo y la utilidad? Y aproximándonos un poco al final, equipo, quisiera dejarles esta breve infografía donde creo que queda bastante claro que si colocamos en una balanza el desarrollo de analíticas con la intervención de las personas, ¿sí? Al nivel de la analítica prescriptiva podemos llegar a un punto de generar estas recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones de cursos de acción. Y hasta cierto punto podemos dejar automatizadas ciertas decisiones. Ustedes ya lo viven en muchos tipos de empresas. Voy a poner un ejemplo de la empresa de servicios, las empresas de servicios. El seguro médico. Los seguros médicos tienen sus aplicaciones cuando a lo mejor, pues si tuviste un gasto médico y lo pagaste tú, quieres aplicar a una devolución de ese gasto. Hoy en día, muchos seguros médicos tienen una aplicación donde cargas tus soportes y comparas los resultados, ¿no? Cargo mi factura, cargo la receta del doctor, cargo el resultado de mis exámenes. ¿Y qué pasaba años atrás? Que cuando ingresábamos esos documentos, tomaban 2, 3, 4 días hasta obtener una respuesta. Y era evidente que había un humano detrás de esa revisión documental y todo hasta finalmente llegar a una decisión de si te devuelven tu gasto o no te lo devuelven, si te lo reembolsan o no. Hoy en día, y ya muchas de estas aplicaciones funcionan de manera automática, y podríamos llegar a equivocarnos en algún momento a pensar en que subí un gasto médico y al minuto ya tuve el correo de que pues sí me van a devolver. Ah, mira, ya no están revisando, simplemente pues cargas los documentos y ya te devuelven. No, no funciona así. Hay inteligencia artificial detrás que se encarga de validar esos documentos, que por ejemplo generalmente son imágenes, nuevamente datos no estructurados, donde hay una inteligencia artificial que valida el contenido de esos documentos hasta cierto punto y te devuelven una decisión. Y tienen umbrales de evaluación, umbrales donde dan pues hasta cierto punto el soporte de toma de decisiones. Cuando se identifica en el documento un gasto menor, lo más probable es que la inteligencia artificial lo pueda revisar tal vez de una manera un poco más simple o permisiva, llamémoslo así, con parámetros tal vez un poco más permisivos. Pero cuando hablamos de un gasto mayor, hay parámetros más robustos e inclusive se llega al punto donde la inteligencia artificial llega a generar una sugerencia, ¿sí? De juicio, de, por ejemplo, páguese o no se pague este gasto, pero finalmente hay un humano que se encuentra pues tomando la decisión final. Cercanos al fin, equipo, quiero dejarles principalmente tres desafíos, ¿sí? Bueno, que se encuentran las organizaciones, ¿sí? O aquellas personas o profesionales que quieren involucrarse en el tema de analítica de datos en las organizaciones. Siempre habrá un tema de calidad de datos. Los datos no siempre van a estar en el formato que lo necesitemos y con el nivel de limpieza y claridad como los necesitemos.
vamos a tener que hacer mucho trabajo ahí, vamos a tener que ensuciarnos las manos al trabajar con datos. Siempre va a haber el factor de resistencia al cambio. No, eh, un determinado proceso de negocio yo lo he realizado de esta manera así y siempre me ha funcionado, ¿no? Y este ejemplo es poco gracioso y también a veces un poco rudo, ¿no? En que pues no quiero cambiar mi manera de hacer las cosas y me cierro a esa posibilidad de por lo menos dar una oportunidad, ¿sí? Que tal vez ya no es de valor que desgastemos el 20 o 30% de nuestro tiempo, tal vez haciendo tablas manuales en Excel, cuando a lo mejor con una tecnología un poquito superior, con 2 líneas de código, puedo hacer el trabajo en 5 minutos. Puedo realmente enfocarme más en tareas analíticas que en tareas operativas. Y siempre va a haber un tema costo-beneficio, ¿sí, equipo? ¿Por qué costo-beneficio? Bueno, porque al final del día, las culturas de datos requieren de, por una parte, soporte tecnológico, inversión en infraestructura, y este último punto, el entrenamiento, lo atamos a este equipo. La escasez de talento humano calificado, ¿sí? En el medio se escuchan muchas nuevas posiciones dentro de las organizaciones, que el data analyst, el data engineer, el data science, eh, y bueno, todos ellos trabajan con datos, pero bueno, algunos con más profundidad o enfoque que otros. Pero lo que considero muy importante para cerrar la sesión equipo es dejarles esta reflexión que la dijo un importante profesional acá en Ecuador. Los expertos aseguran que las nuevas tecnologías no necesariamente llegan para reemplazar a las personas, pero lo que sí es seguro, al 99.9999% de probabilidad, es que las personas que hacen uso de las nuevas tecnologías, que se adapten, que las aprendan, que las exploten, esas personas sí van a reemplazar a aquellas personas que no se adapten al cambio tecnológico. Unas ideas finales, equipo, estos perfiles, como muchos perfiles, ¿no? De negocio, como muchos perfiles requeridos por las empresas, perfiles profesionales, pues requieren de un conjunto de habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Esto es un poco para simplificar esta idea. Dentro de las habilidades blandas, ¿no? Un enfoque a solucionar problemas, comunicar a través de visualizaciones, colaborar, trabajo colaborativo, una actitud curiosa, buen comunicador y una creatividad innata. Y en las habilidades duras, bueno, sentirse bien al ensuciarse las manos trabajando con datos, tener un cierto nivel de background cuantitativo en ciencias exactas, principalmente en matemáticas y estadística, conocer de herramientas de programación y de inteligencia de negocios. Y con esto, equipo, bueno, cerramos la presentación simplemente presentándoles una breve foto al cierre del 2022 del top 10, ¿sí? Global de las empresas que han presentado el mayor uso de inteligencia artificial en sus operaciones. No es de sorprenderse, ¿no? Que las dos primeras sean estos competidores acérrimos, ¿no? Por su propia naturaleza fuese ilógico pensar que tal vez no lo hagan, ¿no? Pero pues tenemos a Apple, Microsoft, pero también tenemos a otros tipos de sectores, ¿no? Como el financiero, el cuidado de la salud, la industria, la parte energética. Y con este equipo, pues doy por terminada esta parte de monólogo que he tenido el privilegio de poder compartir. Y Fernando, si hay un tiempo, me gustaría dar la oportunidad para, en caso de que exista alguna pregunta, pues bueno, poder atender al foro. Adelante, Fer. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias, muy interesante. Y justamente cómo ir aplicando todo este tipo de técnicas es importante. Preguntas del público, unas cuantas que me van compartiendo a la interna. Al resto igual, si tienen sus preguntas, por favor, adelante. Eh, ¿Cómo empezar? Y tal vez una de las preguntas que me pasan es,
cómo iniciar. Y típicamente la duda, yo la complemento, ¿no? Típicamente la duda es, bueno, yo tengo mis archivitos de Excel donde armo mis archivos de información, que a veces también los confundo como indicador, y o son o no son indicador, más es probablemente un archivo para poder hacer algún tipo de control. Eso es Data Analytics, y cómo empezar si tal vez estoy en ese nivel para ir avanzando hasta lo que tú hablas, pues, ¿no? De temas predictivos, prescriptivos y todo ese punto. Es decir, ¿cuál debería ser esa ruta? Porque está claro que de la noche a la mañana no lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar con eso? ¿Cómo empezar ese camino para llegar a esos niveles avanzados? Gracias, Fer, y gracias por la pregunta. Bueno, realmente lo que yo, por experiencia propia, les puedo comentar es que primero hay que hacer un cambio de mentalidad al considerar que tal vez Data Analytics tal vez es solamente para ingenieros de campos de tecnología o de ciencias exactas. Data Analytics ahora es una disciplina que aplica para cualquier profesión. Tenemos abogados haciendo data analytics, tenemos a psicólogos haciendo data analytics, tenemos a médicos haciendo data analytics, ¿sí? Economistas, desde luego, también ingenieros industriales, electrónicos. Esto es una habilidad que se desarrolla de manera independiente a tu formación profesional. En primera instancia, vamos cambiando un poco esa idea porque yo lo viví hace muchos años, ¿no? Pensaba que tal vez esto era algo netamente de ingenieros en sistemas, poder llegar a estos niveles, pero pues la verdad es que no, no va por ahí. Debes tener, sí, un interés por la parte de trabajar con datos, indudablemente. Debe gustarte. Esto es fundamental. Debe gustarte poder trabajar con datos porque al final del día, pues allí es donde te vas a ensuciar las manos. Como lo veíamos, hay cuatro niveles principales de analítica, ¿no? Y van un poco de la mano, porque decíamos, analítica descriptiva. Y seguramente cuando pensamos analítica descriptiva, ¿dónde he escuchado algo parecido? Ah, en estadística descriptiva. Entonces, ¿a qué me voy acercando? A que hay que ir desarrollando, ¿sí? Principalmente el bloque de habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas, principalmente en un inicio, deberían enfocarse en ganar experiencia. Y esa ganar experiencia es en entender el modelo de negocio o entender diversos modelos de negocio. Cómo funciona la organización como tal. ¿Cuál es su core business? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus estrategias? En primera instancia. Y a la par, pues trabajar con herramientas útiles de las ciencias cuantitativas, como la estadística aplicada. O sea, poco a poco, o sea, desde temas muy elementales como, vamos, voy a aprender medidas de tendencia central, voy a entender qué significa un promedio y cómo aplicar un promedio en un análisis de datos, cuáles son las fortalezas y las debilidades que puede tener esta medida de tendencia central. ¿Qué hacer si mis datos tienen una desviación muy grande? ¿Cómo cuantificar la variabilidad? Debo ir de menos a más, ¿sí? En el campo de las ciencias exactas. Y debo tener un enfoque y un interés de aprendizaje continuo. Las tecnologías siempre van a estar emergiendo. Hace varios años apenas teníamos tres o cuatro, por ejemplo, reporteadores de Business Intelligence. Hoy día hay muchísimos más y definitivamente no vamos a llegar a saber a manejar todos, ¿no? Pero debo tener ese interés en, ok, hay una manera de poder hacer un reporte interactivo. Ok, pues no necesito hacer ciencia de cohetes para a lo mejor trabajar con mis datos iniciales y poder hacer un bar chart, un line chart, comenzar a aprender un poquito, por ejemplo, de storytelling, ¿ok? ¿Qué tipo de visualizaciones comunican mejor la idea que quiero expresar? Si quiero expresar una variación de comportamiento a través del tiempo, no voy a utilizar un donut chart ni un waterfall chart necesariamente, voy a utilizar un line chart. ¿Qué pasa si quiero hacer un comparativo entre dos variables? Ok, tiene su tipo de visualización adecuada. Tal vez me fui mucho al detalle, ¿no? Pero tratando de reenfocar de manera más sintetizada la respuesta, habilidades blandas,
Gana experiencia, entiende tu modelo de negocio, entiende tu estrategia y los objetivos. Número 2, hard skills. Vamos, empieza a introducirte más en fortalecer habilidades cuantitativas de ciencias exactas aplicadas, principalmente la estadística, y empezando por la estadística básica. Conoce de herramientas de vanguardia, ¿sí? Y tecnologías open source, como por ejemplo R, Python, SQL. Son las tecnologías que principalmente vas a utilizar a lo largo de toda tu carrera en analítica de datos, con la diferencia de que poco a poco las vas a poder utilizar en un nivel más avanzado. Seguramente todos tuvimos la experiencia donde en algún momento nuestro primer acercamiento con Excel, pues simplemente ni siquiera sabíamos a lo mejor cómo generar una secuencia de números. Y hoy en día es algo tan elemental. Bueno, así se empieza con las tecnologías, paso a paso. Un poco por ahí es mi respuesta, Fernando. Vale, excelente. Me comparten otra pregunta. Me dicen eh, ¿cómo me puede servir la analítica de datos para eventualmente cambiar la cultura organizacional del yo creo, me parece, me dijeron, me ayuda, no me ayuda? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, gracias Fernando y a la persona que hizo la pregunta. De hecho, lo vimos en uno de estos factores críticos, ¿no? La resistencia al cambio. Al final del día, yo les mencionaba en un inicio, ¿no? No se trata de desechar lo empírico. Muchas veces la resistencia al cambio nace por ahí. Nace en el que tal vez yo como persona o como miembro de un grupo de un área, siento que tal vez todo el esfuerzo y el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años ya no va a ser valorado porque ahora hay un algoritmo que lo va a poder hacer. Entonces, realmente por ahí suelen nacer estas resistencias. No se trata de confrontar de esa manera la situación, se trata de considerar a los datos, a la analítica de datos, como tu piso de análisis, como un insumo, ¿sí? Ok, ahora vas a poder aplicar tu análisis empírico, ¿sí? Sobre una línea base de datos. Ok, consideramos que en el último trimestre del año las ventas van a crecer en un 25%. Eso es un enunciado cualitativo. Ok, a lo mejor genero un forecast, presento un resultado y el forecast me dice que no voy a crecer el 23%, me dice que debería crecer a lo mejor el 32%, o que a lo mejor no del 23%, del 17%. Los datos son un insumo y esa es la clave con la cual podemos entrar en la organización y podemos tener esa llave abierta, ¿no? Mira, voy a generar un insumo para ponerlo a prueba, para que lo cuestionemos y determinemos qué grado de utilidad nos puede dar. Va por ese lado, Fer. Vale. Otra pregunta que me acercan es, ¿qué tanto inversión necesito para hacer esto? Eh, Sobre todo para empezar, para tal vez ir a un nivel medio. Hoy, ¿qué tan fácil es accesar? ¿Qué tanta inversión? Porque probablemente, claro, aquí nos estás mostrando, por ejemplo, en esta lámina que está ahorita en la pantalla, empresas que son top, 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 ¿no? O sea, empresas con mucha acceso a recursos. Pero ¿cómo puedo hacer para accesar a esto? Realmente es muy costoso? ¿Hay una inversión muy grande por medio o hay cosas que sí se pueden hacer de manera fácil? Hablas hace un rato de fuentes open, ¿no? De open source. Sí. Y aquí, Fer, por ejemplo, yo podría entender un poco las preguntas de dos maneras, ¿no? La pregunta va hacia el enfoque de cuánto me costaría yo como empresa o a lo mejor hay una pregunta por ahí de cuánto me costaría a mí como persona. A lo Eso. mejor Sí, sí, sí. estoy en un campo profesional y le quiero dar un vuelco a mi carrera, porque veo que se pone muy interesante la oferta, la necesidad del mercado por estos perfiles. En ambos sentidos, el factor común es que hoy en día existen, en primera instancia, herramientas seguras, gratuitas, como por ejemplo los lenguajes para analítica y ciencia de datos, como Python y R. También para tratamiento de bases de datos, como lo es MySQL. Hay publicaciones muy interesantes de países más desarrollados, donde básicamente, pues, con estas tres tecnologías, y si le puedes sumar un reporteador, Click, Tableau, Power BI, ya tienes tu kit completo.
sea, ya te puedes ir a la guerra con eso, porque tienes dos lenguajes como R y Python para poder aplicar análisis estadístico, de aprendizaje de máquinas o inteligencia artificial. Luego tienes el motor de base de datos para poder acceder a todos esos datos estructurados en grandes volúmenes. Y luego tienes un reporteador con el cual concluyes tu trabajo, ¿no? Presentas el resultado a través de un reporte interactivo. Estas tecnologías tienen sus versiones pues, que no cuestan, ¿sí? No cuestan. Al menos R y Python son gratuitos. Entonces, eso no cuesta. Desde luego, hay que considerar que tienen ciertas limitaciones cuando lo quieres trabajar en versión 100% gratuita. Por ejemplo, en los reporteadores, puedes trabajar muy bien tú como persona en tu entorno local. ¿Dónde comienzan estas tecnologías a tener un costo de inversión? Cuando quieres automatizar o lanzar a productivo un modelo de inteligencia artificial, cuando ya no lo quieres, que a lo mejor tú, Fernando, como especialista en datos, has desarrollado un algoritmo que corre en tu máquina local y genera un forecasting poderosísimo de ventas. Sí, pero ya no queremos que esté en la máquina de Fernando. Ahora queremos integrarlo a nuestro sistema, ¿sí? Y que corre en automático dentro de un software. Ok, ahí ya cuando pasamos a un campo de DevOps, se lo conoce así generalmente, que es básicamente ya el deployment, ¿sí? Y la parte de colocar en producción estos modelos, bueno, ahí ya tienes un cierto nivel de costo de inversión que no es exagerado. Aquí hay factores que afectan como el tamaño de la empresa, la cantidad de datos y demás, pero inclusive ahí tienes una alternativa, ¿no? Las empresas con los servicios en nube tienen la ventaja de que puedes contratar capacidad dinámica para tus datos. No necesitas hacer una inversión millonaria para el mega data center como antes, sino que vas contratando un servicio a tu medida, ¿no? Vas alquilando capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, conforme tu negocio vaya creciendo, lo vuelves un costo variable. Entonces, la organización lo puede ir llevando en este sentido. Para las personas, el cambio de carrera se vuelve tal vez un poco más sencillo y desde luego el principal costo es el tiempo que le dedicas a prepararte para esto. Creo que cerramos, Fer. Sí, correctísimo. Listo, ya estamos, Eh, viejo. listo, Alex. Creo que Perdón, cerramos aquí, ¿verdad? espérame un momento que parece que se congeló mi. Sí, creo que se perdió conexión un instante, pero creo que ya regresaron un poco los participantes. ¿Tú sí me escuchas? Si tú me escuchas, creo Sí, que me sí, escuchan sí. todos. No, sí, sí te escucho. Es la mía que al parecer se quedó congelada. Espérame que. Cierro la respuesta mientras tú lo ves, nada más porque vi que se fueron los participantes, ya los vi que regresaron. Para un vuelco profesional, hoy en día tenemos muchas alternativas, ¿sí? Académicas, desde recursos free, recursos más formales, como por ejemplo las certificaciones internacionales que brinda MHMS para especializarse en gestión de cadenas de suministro, tecnologías 4.0, planificación de la demanda, procesos colaborativos. También, bueno, ya hay varias plataformas y en cada país también se encuentran pues más recursos formales. Ya hoy en día la academia ha profundizado mucho más, ¿no? En los programas de maestrías que, llamémoslo así, te llevan un poco más de tiempo, la inversión es más grande y a lo mejor ese ROI que veíamos te puede llevar un poco más de tiempo, ¿no? Pero va un poco hacia la parte personal. Hoy en día tenemos una gran exposición y diversas opciones a recursos que nos permitan hacer ese cambio de carrera. Algunos necesitan cero inversión económica, lo que dedican es más tu tiempo, bueno, y otros ya van requiriendo un poco más de presupuesto para ejecutarse, Fernando. Excelente, Alex. Perfecto. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. Yo siempre digo que hace ya muchos años tenemos acceso a información en vivo y en directo de tal vez cosas un poco banales, ¿sí? Que también está bien, pues que nos interesen. Sin embargo, a veces en nuestros negocios información o data importante no la tenemos. O como hablábamos, ¿no? Hablamos desde el yo creo, yo pienso, me parece, o así pasó siempre. Y obviamente los datos, como tú decías, tampoco son la verdad absoluta desde el punto de vista de que
Lo que me diga el dato debe ser la decisión que yo deba tomar, pero como tú dices, es un insumo más que al final, pues la toma de decisión que yo voy a hacer, pues va a ser mucho más estructurada, fundamentada, la puedo sustentar de alguna otra forma. Y algo que me pareció interesante lo que tú decías, a veces a los logísticos nos cuesta un poco vender, ¿no? Y claro, decimos, no, no somos vendedores, somos de operaciones, la data analytic nos da herramientas, nos da insumos para poder hacer contar una buena historia. Y dentro de esa buena historia, pues poder vender proyectos, vender iniciativas, proponer cambios dentro de las organizaciones, que para eso estamos. Por tanto, la Data Analytic, más allá de que la veamos así lejana, como que caramba, ¿por qué no estudié en su momento ingeniería en sistemas o algo por el estilo? No, hoy, tú lo decías, no, hoy soy logístico y necesito data analytics, hoy soy médico, necesito data analytics, hoy soy abogado y necesito data analytics. Es decir, no, no tengo que estar tan alejado de estas ciencias. Y por otro lado, a veces tampoco, pues, me gustará mucho, pero si no lo hago, pues, estoy un poco desconectado de la realidad del mercado porque hoy los nuevos profesionales ya salen con esto. O sea, desde los chicos, las escuelas ya les enseñan ciertos temas de esto, pues por tanto van a salir mejor equipados, pues y no nos podemos quedar atrás. Entonces, excelente la perspectiva que nos das, Alex, muchísimas gracias. Trabajemos obviamente en esto y bueno, pues vamos a seguir fomentando la difusión de estos temas. Entonces, prepararte uno, preparar a la organización es vital. Y hay fuentes pues que nos permiten pues sin costos o inversiones elevadas hacerlo y obviamente pues si ya queremos hacer algo mucho más elaborado pues va a tocar hacer las respectivas inversiones sabiendo que esto tiene retorno. De mi parte, pues muchísimas gracias, Alex. Esta es tu casa, pues esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias a todos los participantes por haber permanecido en la sesión y los invitamos nuevamente, ¿no? Al llenado de la encuesta nacional logística. Vamos por una cultura de datos, equipo. Creemos datos. Esto va a tener realmente, cuando sea un éxito, porque va a ser un éxito, ¿sí? Nos va a ayudar básicamente a poder transmitir conocimiento muy importante para las organizaciones. Sean parte de este hito. Va a haber un antes y un después dentro de la gestión de la encuesta logística y los resultados que nos va a dar. De mi parte, Fernando, como siempre, gracias, muy agradecido y atento para cualquier oportunidad en la que les pueda servir. Que esté muy bien. Chévere, Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, una vez más agradecer a todos. Lo que dice Alex también es importante. La encuesta es un paso, pero para que sepan también, desde el lado del clúster Yasolog venimos trabajando la construcción de iniciativas de investigación. Por tanto, pues queremos ir desarrollando esa cultura de datos, sobre todo asociados a nuestro campo logístico. De mi parte, pues un gusto haber estado acá, traerles este tema a ustedes. Pues muchísimas gracias. Si tal vez no estuvieron completo, pues lo van a poder ver en el canal de YouTube del Clúster Logístico. Un abrazo a todos, gracias por su asistencia. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.